En un mundo antiguo, lleno de preguntas sin respuesta, apareció un hombre que cambiaría los paradigmas de la historia, con un mensaje de amor que aún resuena en el corazón de millones de personas. Jesús de Nazaret fue un líder espiritual que desafió los límites y enfrentó inimaginables pruebas que logró afrontar con sabiduría, aceptando su destino y desarrollando una resiliencia que supera la lógica humana. En este video, te revelaré el lado estoico de Jesucristo, desde una perspectiva que va más allá de secretos y misterios. Además, compartiré contigo los principios estoicos que convergen con las enseñanzas de Cristo y que puedes aplicar en tu vida diaria. Para comprender mejor el contexto histórico en el que vivió Jesús, vamos a adentrarnos en su propia vida. Imagina por un momento ser transportado en el tiempo a una región conocida como Palestina, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Este era un mundo diferente, una época de agitación política, tensiones religiosas y cambios sociales profundos. Jesús nació y creció en la pequeña aldea de Nazaret. Desde sus humildes comienzos, este hombre se convertiría en una figura que trascendería el tiempo y el espacio. Jesús no fue simplemente un líder religioso, fue una voz de esperanza en medio de la opresión. Él vivió en una época en la que el pueblo judío sufría bajo el yugo del Imperio Romano, lidiando con altos impuestos, limitaciones a su cultura y la presión de conformarse a las reglas del dominio romano. La figura de Jesús emerge en este contexto como alguien que desafía el status quo, alguien que proclama un mensaje de amor, perdón y esperanza en un mundo lleno de desesperación. Sus enseñanzas atrajeron multitudes y su influencia creció. La gente buscaba respuestas y Jesús ofrecía una visión de un mundo mejor, uno en el que el amor y la compasión prevalecieran sobre la injusticia. Pero su camino no fue fácil. En esta misma región, se enfrentó a numerosos desafíos, desde la tentación en el desierto hasta la oposición de las autoridades religiosas de su tiempo. Jesús no solo fue un líder espiritual, sino también un hombre con una misión que dejó huella en la historia, a través de su filosofía de vida que incorpora los principios estoicos, como veremos más adelante. La filosofía estoica estuvo presente en las enseñanzas de Jesús, quien creó una perspectiva única que ha perdurado a lo largo de los siglos. El estoicismo es una filosofía ancestral que enseña la virtud, la sabiduría y la autodisciplina como el camino hacia la tranquilidad interior. Los estoicos creían en aceptar lo que no pueden cambiar y en vivir en armonía con la naturaleza. Jesús, en su papel de maestro, compartió una sabiduría profundamente estoica con sus seguidores. Por ejemplo, cuando enseñó ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba promoviendo la compasión, un valor central del estoicismo que nos insta a preocuparnos por el bienestar de los demás. Además, en sus parábolas y sermones, Jesús a menudo destacaba la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, principios fundamentales del estoicismo. Animaba a sus seguidores a resistir las tentaciones y a mantener la calma en medio de las adversidades. Un ejemplo claro de esto fue cuando calmó una tormenta en el mar de Galilea con una simple palabra. Esta acción demuestra cómo Jesús tenía el control sobre sus emociones y circunstancias, un aspecto central de la filosofía estoica. El estoicismo también enfatiza la importancia de la aceptación de lo que no podemos cambiar. Jesús compartió esta perspectiva cuando dijo, no te preocupes por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Aquí, nos enseñó a vivir en el presente y a confiar en la providencia divina como veremos en el siguiente punto. Pero antes de continuar, me ayudaría mucho que le dieras like al video y te suscribas a nuestro canal activando las notificaciones. Jesús demostró tener una resiliencia asombrosa frente a los desafíos y las adversidades de su tiempo, dejando un legado de fortaleza emocional que sigue inspirándonos hoy. A lo largo de su vida, Jesús enfrentó pruebas inimaginables. Desde la persecución por parte de las autoridades religiosas hasta la traición de uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y la eventual crucifixión, su historia está llena de momentos difíciles. Pero lo que distingue a Jesús es su capacidad para mantener la calma y la serenidad incluso en las circunstancias más adversas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el jardín de Getsemaní, donde, enfrentando la angustia, Jesús hace una oración diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta aceptación de la voluntad divina refleja un principio fundamental del estoicismo, la aceptación de lo que no podemos cambiar.
Otro ejemplo poderoso de la resiliencia de Jesús se encuentra en su camino hacia la crucifixión. A pesar del sufrimiento físico y emocional extremo, Jesús mostró compasión incluso hacia aquellos que lo crucificaron, perdonándolos con las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estos momentos desafiantes en la vida de Jesús nos enseñan que la resiliencia no solo se trata de resistir, sino también de mantener una actitud de amor y perdón en medio de la adversidad. Y lo más importante, Jesús nos legó la idea de que la resiliencia va de la mano con la fe y la esperanza. Enseñó a sus seguidores a confiar en la providencia divina y a creer en un futuro mejor, incluso en la oscuridad. Al explorar estos episodios de su vida, podemos aprender valiosas lecciones para cultivar nuestra propia resiliencia en tiempos difíciles, abrazando la filosofía estoica con aceptación y amor. Si has aplicado la filosofía de Jesús, escríbenos en comentarios para inspirar a más personas. Hemos llegado al corazón de nuestro viaje, donde convergen la filosofía del estoicismo y el cristianismo. A pesar de las diferencias de tiempo y lugar, estos dos conceptos comparten una profunda sabiduría que sigue resonando en nuestras vidas. Imagina una conversación entre Jesús y Séneca sobre las acciones que impactan el bienestar de la humanidad. Seguramente, sería una lección épica sobre compasión y responsabilidad compartida. Uno de los puntos más notables es la serenidad ante la adversidad. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, enseñaban a enfrentar las dificultades de la vida con calma y fortaleza interior. Mientras que Jesús, en momentos cruciales de su vida, como la crucifixión, demostró una serenidad y compasión asombrosas. Otra convergencia notable se encuentra en el énfasis del autocontrol y la búsqueda de la virtud. Los estoicos creían que la verdadera riqueza residía en la virtud, y que debíamos ejercer autocontrol sobre nuestras pasiones y deseos mundanos. Jesús, por su parte, instaba a sus seguidores a vivir con integridad y a centrarse en el amor al prójimo y la bondad. ¿Te imaginas una conversación entre Jesús y Epicteto sobre el autocontrol? Sería como un choque de dos mentes brillantes que convergen en la idea de que nuestras acciones y decisiones internas definen nuestra verdadera riqueza. El desapego de las posesiones materiales es otro tema compartido. Jesús advirtió sobre la codicia y el reino de Dios. En paralelo, los estoicos reflexionaban sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales y la importancia de no dejar que definieran nuestro valor. Y por último, pero no menos importante, ambos abogaban por el amor al prójimo y la contribución al bien común. Jesús enseñaba el amor incondicional hacia los demás, mientras que los estoicos exploraban la idea de la simpatía y la interconexión de todos los seres humanos. Ahora descubriremos cómo aplicar la sabiduría y resiliencia de Jesús en nuestra vida diaria. Así que no te desconectes, porque la mejor parte está por venir. Jesús nos dejó enseñanzas que trascienden las fronteras religiosas y se alinean con los principios estoicos. Uno de los pilares de la filosofía estoica es la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y virtudes. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, nos recordó la importancia de la compasión y el amor como virtudes fundamentales. Esto se alinea perfectamente con la ética estoica de vivir en armonía con los demás y tratar a todos con respeto y dignidad. Otro principio estoico que Jesús promovió es la autodisciplina. A través de sus enseñanzas sobre la resistencia a la tentación y la perseverancia en la fe, nos mostró cómo podemos ejercer autocontrol sobre nuestras acciones y emociones, evitando caer en impulsos destructivos. Además, Jesús nos instó a vivir en el presente y confiar en la providencia divina, lo cual es coherente con el estoicismo que nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que está en nuestro control. La combinación de estas enseñanzas de Jesús con los principios estoicos nos brinda una guía poderosa para enfrentar los desafíos de la vida con calma y serenidad. Nos recuerda que la resiliencia no solo es una virtud, sino también una habilidad que podemos cultivar. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí hay algunos consejos prácticos que podemos extraer de la vida estoica de Jesús. Practica la compasión y el amor hacia los demás, incluso en situaciones difíciles. Cultiva la autodisciplina para resistir las tentaciones destructivas. Aprende a aceptar lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes controlar. Vive en el presente y confía en un futuro mejor. Al seguir estos principios, no solo honramos la memoria de Jesús, sino que también mejoramos nuestra calidad de vida y encontramos un camino hacia la paz interior y la resiliencia.
La vida estoica de Jesús nos deja un legado que trasciende las barreras religiosas y culturales y una sabiduría temporal que todos podemos aplicar en nuestro viaje personal. Jesús no solo fue un líder religioso, sino también un pensador profundo que incorporó los principios estoicos en su vida y enseñanzas. A través de su mensaje, nos mostró cómo podemos encontrar la paz y la calma en medio de los desafíos de la vida. La próxima vez que pienses en rendirte, recuerda la resiliencia extraordinaria de Jesús y cómo aplicó estos principios en momentos difíciles. La filosofía estoica ha resurgido para enfrentar los desafíos del siglo XXI, y esto es solo el principio. Si deseas seguir aprendiendo más sobre estoicismo, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Te dejo con el siguiente video, da clic y no te lo pierdas.